empezar con el primer tema de social. En primer término se me pregunta, ¿se ha modificado algo de social? Bueno, básicamente la Ley de Presupuestos Generales del año 21 ha modificado el artículo 3, unas competencias que las tenemos en rojo. Yo creo que ya las tenéis todos porque ya las habíamos visto para auxilio, pero si no están en rojo. No ha habido ninguna modificación posterior. Hay una modificación del año 22, pero básicamente lo que nos modifica es la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. Artículo 3, varias letras, nos introducen una modificación y luego renumera. Lo iré comentando a lo largo del temita. Y como digo, este es un tema, el primero de los temas de cada orden jurisdiccional, pues vamos viendo las competencias. Y las competencias contencioso administrativo y las competencias sociales son ciertamente farragosas, sinceramente. Pero, ¿qué pasa? Hemos visto un contencioso que se preguntan, por tanto, tenemos que conocerlas. Entonces aquí lo que se nos pide es principios que lo informan. Este es un epígrafe muy sencillito que pasaré muy rápido sobre él. Competencia objetiva y territorial. Pues lógicamente aquí tendríamos que pararnos. Este es el epígrafe más complicado del tema. Aquí vemos las competencias, pues no solo de los órganos, sino también del orden jurisdiccional social. Aquellas cuestiones, digamos, atribuidas al orden jurisdiccional social y aquellas cuestiones excluidas del mismo. Y luego vamos viendo juzgados de lo social, salas del TSJ, sala de la Audiencia Nacional y sala del Supremo, ¿no? Cuestiones de competencia, lógicamente, las cuestiones de competencia. Aquí, bueno, yo comento también un poco los conflictos de jurisdicción y las cuestiones de competencia, ¿no? Representación y defensa, esto sí que no tiene nada. Ya tendríamos el FOGASA, el Fondo de Garantía Salarial, y la justicia gratuita. La justicia gratuita referida, lógicamente, al orden social. Sabemos que cuando empezamos un tema también se habla de la justicia gratuita en ese orden jurisdiccional, es decir, en el orden civil, en el orden penal, en el orden contencioso, en el orden social, en el último epígrafe. Por tanto, como digo, el epígrafe más complicado es el epígrafe segundo. Vamos allá. Bien, empecemos entonces por el principio. Se nos piden los principios informadores del proceso laboral. Bueno, hago yo aquí una pequeña introducción. Jurisdicción contencioso administrativa, litigios entre los particulares y la administración, si queréis. Es verdad que hay excepciones, litigios entre las propias administraciones, pero bueno, de modo general, litigios entre particulares, personas físicas o jurídicas y la administración en el orden contencioso administrativo. Y en el orden social, básicamente son aquellas cuestiones que se producen entre empleados y empleadores. Empleados y empleadores con motivo del contrato de trabajo. Y también aquellas cuestiones relativas a la seguridad social. Serían un poco la idea general. ¿A qué se refiere el proceso laboral, el proceso social, el orden jurisdiccional social? Pues aquellas cuestiones que se producen entre empleados, empleadores y seguridad social. También mutualidades laborales, conflictos y convenios colectivos, conflicto colectivo, impugnación de convenio colectivo. No los confundamos, conflicto colectivo e impugnación de convenio colectivo. Y bueno, el orden jurisdiccional social pues se compone de los juzgados de lo social, de las salas de lo social de los TSJ, de la sala de lo social de la Audiencia Nacional. Por favor, recordemos que aquí no existen juzgados centrales de lo social, como en el orden contencioso o como en el orden penal. Y sala cuarta de lo social o del Tribunal Supremo, sala cuarta o sala de lo social del Tribunal Supremo. Por tanto, tenemos 4 tipos de órganos jurisdiccionales, ¿no? La regulación, Ley 36/2011, que también sigue la misma tónica, ley reguladora de la jurisdicción social. Sería un poco como introducción. En cuanto a los principios informadores del proceso social, del proceso laboral, yo creo que aquí ya no hay mucho que decir porque los hemos visto a lo largo del estudio del programa, ¿no? Principio de inmediación, por ejemplo. Bueno, el principio de inmediación, ¿qué supone? Supone básicamente que el tribunal tiene que presenciar la prueba. Esto es lo que significa el principio de inmediación en el orden civil, en el orden social y en el orden que sea. En el bien entendido de que si el juez que presencia la prueba, que dirige
digamos, el acto del juicio. Por ejemplo, un juego de lo social se imposibilita y no puede dictar sentencia, hay que repetir el juicio. Así de claro. Esto es lo que significa el principio de inmediación, que se introduce con mucha vehemencia en la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 como consecuencia de que la de 1881 no se cumplía, pero no tiene mucho más que decir. Principio de oralidad, bueno, pues es la tendencia actual, que todo se dirima en un acto, digamos, frente al juez, que éste resuelva incluso de forma oral, que esa vista quede grabada ya con los medios existentes y que evidentemente es necesario el principio de escritura también, el escrito de demanda en su caso, pero ya que todo, incluso en el proceso del juicio ordinario social, vemos que la contestación se hace en el propio acto del juicio, ¿no? Principio de oralidad, bueno, principio de concentración de prueba en ese acto de juicio, concentración de toda la prueba que sea posible practicar en el mismo, claro está. Principio de celeridad. Si queréis, el principio de celeridad y el de oficialidad del que ahora hablaremos serían los dos principios típicos del orden social. Y digo yo, por aquí debo decirlo así, más o menos, bueno, en el proceso social, digamos, los intereses en conflictos y la igualdad de partes, de modo general, no se produce. ¿Por qué? Porque hay una parte que es el empleado y otra parte que es el empleador. Lógicamente, bueno, pues el empleado depende del empleador y en consecuencia depende también de que el juicio se celebre de una forma rápida y evidentemente el estatuto de la judicial efectiva se produzca claramente. De ahí los salarios de tramitación, de ahí también que el Estado tenga que indemnizar al empresario que viene obligado al pago de los salarios de tramitación si el proceso se dilata más allá de 90 días hábiles. Entonces, principio de celeridad, ¿no? Agilidad del proceso. Y ya otros principios, por ejemplo, de buena fe y proscripción de fraude de ley, abuso de derecho, bueno, esto lo hemos visto ya en el civil también. Principio de la igualdad material, el principio equilibrador, en virtud de esa desigualdad de partes que se produce, principio de publicidad y principio de oficialidad, que es también propio del proceso social en el sentido de dar mayor protagonismo al juez y a la autoridad laboral en la resolución del conflicto. Recordad que los jueces de lo social, digamos, son herederos de las magistraturas de trabajo. Y aquí aprovecho para decir, todo el mundo sabe, pero lo voy a repetir una vez más, el juez de lo social tiene categoría de magistrado. Porque se dice el juez de lo social, el juez de lo contencioso, el juez de lo penal, pero todas estas personas son magistrados o magistradas. Carrera judicial, segunda categoría. Es una pregunta tonta, pero que puede salir en un examen y podemos equivocarnos. Bien, el juez de lo social es heredero del magistrado de trabajo. En consecuencia, el magistrado de trabajo, la magistratura de trabajo tenía un papel importante antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es cuando esto, el 685, que es cuando esto se cambia, ¿no? Deberes procesales de las partes, bueno, el rechazo de las peticiones de carácter dilatorio que persigan resultado contrario al previsto legalmente, no tiene dificultad cumplimiento de obligaciones por terceros, aquellos que no sean parte en el proceso, pero aquí en cualquier otro orden jurisdiccional. Las personas físicas y jurídicas tienen la obligación de, digamos, cumplir las órdenes y auxiliar a los tribunales de justicia en el ejercicio de juzgar, pero también de hacer ejecutar lo juzgado, claramente, ¿no? Reclamación de daños. El perjudicado podrá reclamar la oportuna indemnización ante el juzgado o tribunal que estuviere conociendo del asunto. Principio de buena fe procesal, una multa, y aquí sí que tendríamos que recordar, si queréis, la cuantía de la multa de 186.000 euros, sin que en ningún caso pueda superar un tercio de la cuantía del pleito. Aquella parte que conculque, este principio de buena fe procesal. Me suelo parar aquí mucho en el recurso de audiencia en justicia. Hay este tipo de recursos que, bueno, pues no se conocen mucho, pero que sí que se preguntaron, sobre todo en el examen de gestión, en alguna ocasión, ¿no? La audiencia en justicia, que es el recurso de audiencia, dice se pedirá en el plazo de los 3 días siguientes al de la notificación de la multa, mediante escrito presentado ante el juez o tribunal que la haya impuesto. La audiencia será resuelta mediante auto contra que cabrá recurso de alzada en 5 días ante la sala de gobierno del TSJ, que lo resolverá previo informe del juez o sala. Es decir,
esta multa que se impone, y de modo general las multas que imponen los jueces, tribunales y en su caso los letrados de administración de justicia son susceptibles de este recurso de audiencia en justicia que se produce primeramente, en primer término, ante el propio juez o tribunal que impone la multa y que luego ese auto es recurrible en alzada. Fijémonos que incluso se utilizan los términos del procedimiento administrativo. Recurso en alzada ante la sala de gobierno del TSJ correspondiente. Tendríamos este recurso de alzada, que mucha gente no tiene conocimiento del mismo, y tendríamos también el recurso por defecto de jurisdicción, que en su momento comentaremos, ¿no? Bueno, entonces, recurso de alzada a premios pecuniarios y multas coercitivas, de acuerdo con el 456 de la ley orgánica, ¿no? El incumplimiento de las obligaciones de colaboración, bueno, pues los tribunales, jueces, tribunales y los letrados, como antes comentábamos, bueno, pues podrán, digamos, imponer estos apremios pecuniarios y multas coercitivas. Entonces, este primer epígrafe yo creo que no tiene dificultad alguna. Me he parado en 2 o 3 cosillas muy concretas. El que sí tiene enjundia es este. Tampoco quiero cansaros, pero sí hay algunas cosas que ver con detenimiento. Entonces, bueno, en primer término, la jurisdicción y competencia del orden social, creo que ya, bueno, pues conocemos los 4 tipos de órganos del orden social. Bueno, no tiene ningún tipo de dificultad. Sí que hay algunas peculiaridades que tendríamos que conocer y que yo iré mencionando en materia concursal. El juez de lo mercantil, que es un juez civil, no nos olvidemos, porque mercantil pertenece al orden jurisdiccional civil, pero evidentemente el juez del concurso, cuando está resolviendo aquellas cuestiones relativas a los trabajadores propias del orden jurisdiccional social, sus resoluciones serán susceptibles de recurso, en concreto de recurso de suplicación, ante la sala del TSJ. Juez de lo mercantil, repito, sus recursos, digamos, los recursos que se presentan contra sus resoluciones son conocidos de modo general por la audiencia provincial, por la sección civil que corresponda. Pero en este caso, cuando está resolviendo aquellas cuestiones relativas al orden social en relación con los trabajadores, pongamos la empresa concursada, etcétera, serán conocidas en su caso por la sala del TSJ a través del recurso de suplicación, que aprovecho para decir que es un extraordinario y lo diré varias veces a lo largo del día, ¿no? Bueno, poco más tendríamos que decir. Competencia, tampoco hay que volver otra vez sobre el concepto, pero competencia objetiva nos dice cuál es el órgano competente para conocer del asunto en primera instancia. Competencia territorial, de entre todos que tienen competencia objetiva, ¿cuál es territorialmente el que va a conocer? Y ya competencia funcional, que nos dice cuál es el órgano que va a conocer de cada una de las fases del proceso. Por ejemplo, juzgado de lo social, por ejemplo, sala de lo social del TSJ o sala de lo social de la Audiencia Nacional, envía de recurso, etcétera, ¿no? Poco más entonces. Aquí sí que ya empezamos en materia, ¿no? El artículo 25 de la Ley Orgánica que nos dice, bueno, en relación con la competencia de la jurisdicción española. ¿Cuándo será competente la jurisdicción española? Esto también es muy sencillo, a poco que lo leamos. Siempre servicios que se hayan prestado en España o el contrato se haya celebrado en territorio español. España, español. Cuando el demandado tenga su domicilio en territorio español o una agencia o sucursal, delegación o cualquier otra representación en España. Cuando el trabajador y el empresario tengan nacionalidad española, cualquiera que sea el sitio donde se haya prestado el servicio o se haya celebrado el contrato. En el caso de contratos de embarque, si el contrato fuera precedido de oferta en España por trabajador español, pese a que el barco tenga bandera panameña, por ejemplo. Esto es importante a efectos de una pregunta tipo test, pero yo creo que es sencillo ver la conexión. Y también en relación con la legalidad de los convenios colectivos celebrados en España, bueno, pues evidentemente promovidos en territorio español, celebrados en España o pretensiones, digamos, derivadas de conflictos colectivos de trabajo promovidos en territorio español. Y en materia de seguridad social frente a entidades españoles que tengan su domicilio, agencia o delegación en España. Vale.
Creo que la idea es clara. Y ahora sí, tendríamos que estudiar aquellas cuestiones litigiosas que conocerán los órganos jurisdiccionales del orden social. Y aquí, si me permitís, aunque vamos un poco escasos de tiempo, me voy a parar, porque vale la pena verlo con detenimiento y quedarnos aquí, por lo menos el 2 y el 3, aunque luego sigamos el próximo día, os le echéis un vistazo y yo lo vuelvo a hacer. Bien, entonces, ¿cuáles serían las cuestiones de las que conocerán los órganos jurisdiccionales del orden social? Bueno, pues aquellas que se promuevan entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo y del contrato de puesta a disposición, las ETT, con la salvedad de lo dispuesto en la ley concursal que ya hemos comentado. Y el ejercicio de los demás derechos y obligaciones en el ámbito de la relación de trabajo. Entonces, contrato de trabajo y cuenta a disposición, empresarios y trabajadores. En relación con las acciones que puedan ejercitar los trabajadores o sus causahabientes contra el empresario o contra quienes se les atribuya legal, convencional o contractualmente responsabilidad por los daños, digamos, originados en el ámbito de prestación de servicios o tengan su causa en accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, incluida la acción directa contra la aseguradora y sin perjuicio de la acción de repetición que pudiera corresponder en el orden competente. Entonces, acciones que puedan ejercitar los trabajadores o sus causahabientes, en el caso, lógicamente, del fallecimiento del trabajador frente al empresario, de aquí por todo tipo de daños, incluso todo tipo de daños relacionados con la prestación del trabajo, ¿no? Accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, etcétera. Sociedades laborales o las cooperativas de trabajo asociado y sus socios. Es decir, sociedades laborales y cooperativas que se produzcan conflictos entre estas sociedades y sus socios trabajadores exclusivamente por la prestación de servicios, no por la remuneración de las acciones o participaciones que pudieran tener en la cooperativa. En relación con el régimen profesional, tanto en su vertiente individual como colectiva, también los TRADE, ¿no? Los trabajadores autónomos económicamente independientes. Sabemos que son aquellos trabajadores autónomos que prestan servicios en su mayoría, su facturación en su mayoría corresponde a una única empresa. Estos serían los trabajadores autónomos económicamente dependientes. Aquel señor que tiene pues, una furgoneta de reparto y se dedica a repartir mayoritariamente por los productos que vende una empresa. Mercadona o cualquier otro, o una fábrica de muebles. Lógicamente, si a este señor le salen unos portes, aparte también los aprovecha, pero mayoritariamente dependen de ese contrato con esa empresa, ¿no? También estamos hablando de estos TRADE, a lo que se refiere a la ley del Estado del Trabajo, incluidos los litigios que se deriven del ejercicio de aquellas reclamaciones a las que antes nos hemos referido, que son todo tipo de acciones, de daños y perjuicios causados por la prestación del servicio, accidentes laborales, prevención de riesgos laborales, etc. Los TRADE con la empresa de la que mayoritariamente dependen, ¿no? Para garantizar el cumplimiento frente al empresario como frente a otros sujetos, también nos dice la letra E en materia de prevención de riesgos laborales. Aquí tendríamos que tener en cuenta una cosa. Estamos hablando de los trabajadores que pueden ejercitar acciones contra los empresarios, digamos, por los riesgos o por los perjuicios, por los daños que se hayan podido producir por el incumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales. Quedémonos un poco con esta competencia porque luego veremos otra competencia similar, pero que no es, digamos, no compete a la jurisdicción social, sino que a otra jurisdicción. En concreto, pues podría ser la civil, ¿no? Entonces, prevención de riesgos laborales. Letra E. Sobre la tutela de los derechos de libertad sindical, huelga y demás derechos fundamentales, libertades públicas, incluida la prohibición de discriminación y acoso contra el empresario y terceros vinculados, cuando la vulneración alegada tenga, digamos, una relación directa con la prestación de servicios. Reclamaciones en materia sindical y derecho de huelga frente a actuaciones de las administraciones públicas referidas exclusivamente a personal laboral. Recordad que en este ámbito los funcionarios públicos se requerían reclamarían a su patronal, que sería la administración pública, a través del orden jurisdiccional contencioso administrativo, ¿no? Siempre que el litigio verse sobre cuestiones competencia del orden social. La letra G nos dice
en procesos de conflictos colectivos que se producen entre un empresario y una pluralidad de trabajadores. Impugnación de convenios colectivos, nos dice la letra H, los convenios colectivos pueden ser impugnados por la autoridad laboral, por la propia administración y también a través de un proceso de conflicto colectivo, cualquiera que sea su eficacia, incluidos los concertados por las administraciones públicas, que cuando sea de aplicación a personal laboral. Aquí siempre hablamos de administración pública, personal laboral, porque, excepto en alguna materia que luego resaltaré, los funcionarios públicos van por el orden contencioso administrativo. Materia electoral, incluidas las elecciones a órganos de representación de personal al servicio de las administraciones públicas, que estaba muy cerca. Es curioso, pero en materia de elecciones sindicales de la administración pública, el recurso que se pueda producir no va ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo, como pudiéramos pensar, sino ante el orden laboral. Es decir, producidas elecciones a la Junta de Personal de Funcionamiento de Justicia de la provincia de Alicante, si se produce un recurso contra la decisión de la mesa electoral coordinadora, este no se presenta ante el juzgado contencioso administrativo, sino ante el juzgado de lo social. Esta sería un poco una peculiaridad en relación con los funcionarios. Constitución y reconocimiento de la personalidad jurídica de los sindicatos, impugnación de sus estatutos, su modificación. En el tema 16 estudiamos un poco la constitución de los sindicatos, los requisitos que tienen que tener sus estatutos. Ya sabemos que la Constitución establece en el artículo 7, si la memoria no me falla, que su estructura y funcionamiento deberán ser democráticos. En materia de régimen específico de los sindicatos, tanto legal o estatutario, como acabamos de decir, también su funcionamiento interno y las relaciones con los afiliados. Lo mismo se podría decir de las asociaciones empresariales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Responsabilidad de los sindicatos y de las asociaciones empresariales, bueno, siempre que tengan algún fundamento con infracción de las normas de la rama social del derecho. Y ya en impugnación de resoluciones administrativas de la autoridad laboral en los procedimientos del número 3 del artículo 47. Bien, estos procedimientos los estudiaremos en su momento, son, digamos, unos procedimientos que requieren el permiso, la autorización de la autoridad laboral para establecer determinados ERES o ERTES. Se necesita el permiso de la autoridad laboral. La autoridad laboral no es más que el Ministerio del Trabajo. Entonces, estos serían conocidos por la jurisdicción social, por los juzgados, la sala del TSJ o de la Audiencia Nacional, en atención al ámbito territorial de la resolución, si la empresa es local, si es autonómica o si es de ámbito nacional, ¿no? Contra las administraciones públicas, incluido el FOGASA, el Fondo de Garantía Salarial, cuando les atribuya responsabilidad la legislación laboral. Y también en materia de prestaciones de seguridad social, incluida la protección por desempleo, protección por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, de los autónomos, así como sobre la imputación de responsabilidades a empresarios o terceros respecto de las prestaciones de seguridad social en los casos legalmente establecidos. Y aquí se nos introduce esta modificación, como veis está en rojo, es la última, ¿no? También las cuestiones referidas a aquellas prestaciones de protección social que establezcan las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias. Es decir, se les atribuye a las comunidades autónomas en esta materia pues la posibilidad de conceder determinadas ayudas, pues evidentemente también se introduce en la ley de la jurisdicción social una modificación para que quede también cubierta esta posibilidad de acudir al orden jurisdiccional competente, ¿no? Valoración, reconocimiento y calificación del grado de discapacidad, 33% o superior, prestaciones derivadas de la promoción de la autonomía personal y atención a las personas dependientes, teniendo a todos los efectos la misma consideración que las prestaciones y beneficiarios de la seguridad social. Como veis, el ámbito del orden jurisdiccional social es amplio, muy amplio, ¿no? Intermediación laboral, que surjan también entre los trabajadores los medios públicos de empleo, las agencias de colocación, bueno, acción protectora de la seguridad social, planes de pensiones, contratos de seguros, siempre que la causa derive de una decisión del empresario, un contrato de trabajo o un convenio, pacto o acuerdo colectivo. Bueno,
asociados y las mutualidades, excepto las de los colegios profesionales en los términos del 64 y siguientes de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, asociados y mutualidades, impugnación de actos de las administraciones públicas sujetas al derecho administrativo que pongan fin a la vía administrativa, han dictado en ejercicio de sus potestades en relación con la seguridad social y distintas de las que ahora veremos en el apartado O. Bueno, ya casi se nos acaba el abecedario. En cualquier otras cuestiones cuya potestad sancionadora en esta materia, con excepción de la letra F del artículo 3, que ahora vamos a ver. ¿Vale? Entonces, quiero decir, orden jurisdiccional social. Bueno, pues lógicamente conoce de un montón de materias. Y ahora tendríamos que ir viendo, estas materias están atribuidas al juzgado, están atribuidos a la sala de lo contencioso del TSJ, perdón, de lo contencioso. Están atribuidas al juzgado, a la sala de lo social del TSJ o a la sala de lo social de la Audiencia Nacional. Esto es relativamente sencillo si tenemos en cuenta el ámbito de aplicación, es decir, superior a provincia, que es el ámbito del juzgado de lo social, pues entonces sería TSJ. Superior a la comunidad autónoma, que es el ámbito, digamos, de la circunscripción de la sala del TSJ, Audiencia Nacional, sala de lo social. ¿De acuerdo? Pero antes de esto tendríamos que ver las materias excluidas del conocimiento del orden social. Artículo 2 nos establece las que comprende el orden social y el artículo 3 las excluidas, ¿no? Bueno, aquí tendríamos, no conocerán de la impugnación directa de disposiciones generales de rango inferior a ley y decretos legislativos cuando extiendan de los límites de la delegación, aún en materias laborales. ¿Por qué? Básicamente porque conoce el orden jurisdiccional contencioso administrativo, como acabamos de estudiar. B. De las cuestiones litigiosas en materia de prevención de riesgos laborales que se susciten entre el empresario y los obligados a coordinar con éste las actividades preventivas de riesgos laborales y entre cualquiera de los anteriores y los sujetos o entidades que hayan asumido frente a ellas, por cualquier título, la responsabilidad de organizar estos servicios. Entonces, esta es la competencia que yo digo que no debemos confundir con la letra E del apartado 2, en donde se decía que corresponde al orden jurisdiccional social las acciones del trabajador frente al empresario derivada de la prestación de servicios. Recordad que el trabajador y sus causahabientes derivadas de la prestación de servicios, digamos, como consecuencia de la infracción del accidente de trabajo, infracción de la ley de prevención de riesgos laborales, etc. Entonces, esa competencia, repito, artículo 2, letra E, nada tiene que ver con esta. Aquí lo que estamos hablando es de que no corresponde al orden social en materia de protección de riesgos laborales, pues, las acciones entre el empresario y los obligados a coordinar con este, bueno, pues las actividades preventivas, ni evidentemente aquellos que estén obligados por cualquier contrato, que es lo que nos viene a decir, a implantar en la empresa estos servicios. Por ejemplo, el empresario de construcciones Pepe contrata a una empresa, a un técnico en prevención de riesgos laborales para que implante las medidas en su empresa. Evidentemente, si esta otra empresa no cumple, pues allá ellos acudirán al orden jurisdiccional civil a dirimir sus controversias, pero no tiene nada que ver con la competencia que antes hacíamos referencia. C. De la tutela de los derechos de libertad sindical y el derecho de huelga relativo a los funcionarios públicos. Y esta es otra excepción, es decir, el derecho de huelga en principio debería ser conocido por el orden social, pero no lo es porque se refiere a empleados públicos. En consecuencia, sabemos que tenemos un régimen distinto y evidentemente sería conocido por la jurisdicción contenciosa. Personal estatutario de los servicios de salud, ¿a qué se refiere? Pues el Estatuto de los Trabajadores. Disposiciones que se establezcan en relación con el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad en caso de huelga. No corresponde al orden social, no sé, repito. Y en su caso de los servicios de dependencia y los porcentajes mínimos de personal necesarios a tal fin. Es decir, los servicios mínimos los establece la administración y evidentemente esa decisión de la administración puede ser recurrida, pero ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo. Y ya en la letra E tenemos pactos o acuerdos concertados por las administraciones públicas con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, que es el EBEP, que sean de aplicación al personal funcionario estatutario de
los servicios de salud. Impugnaciones de los actos administrativos en materia de seguridad relativos a inscripción de empresas. Es decir, no corresponden todas aquellas cuestiones de índole administrativa relativas a la inscripción de empresas, alta, baja de trabajadores, nóminas, etc. Esto no tiene nada que ver con el orden jurisdiccional social. En su caso, las sanciones que puedan recaer o bueno, pues si hay algún tipo de resolución administrativa que quiera recurrirse, pues será ante el orden contencioso, no ante el orden social. ¿Vale? Y ya esto sí, una modificación, actos administrativos dictados en las fases preparatorias previas a la contratación de personal laboral para el ingreso por acceso libre que deberán ser impugnados ante el orden contencioso administrativo. Bien, esta es una competencia que ya la jurisprudencia venía estableciendo y ahora ya lo recoge la ley, ¿no? Estamos hablando de personal laboral fijo a través de un acceso libre, entonces la impugnación deberá realizarse, ya lo dice la propia norma, ante el orden contencioso administrativo. Y esto mismo nos cambia las letras, nos renumera las letras, antes era la G, introduce una G, entonces nos cambian, ahora es la letra H, por eso no tiene ningún tipo de problema, ¿no? Ya las reclamaciones sobre responsabilidad patrimonial de las entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social, bueno, pues así como las demás entidades, servicios y organismos del Sistema Nacional de Salud y centros sanitarios causados con o consecuencia de la prestación de asistencia sanitaria, ¿vale? Cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad. Y ya por último, las pretensiones cuyo conocimiento y decisión estén reservados por la ley concursal al juez del concurso. Es a lo que antes nos referíamos en relación con aquellas decisiones que podrían corresponder al juez de lo social, pero como quiera que están en un proceso concursal, y recordemos que el proceso concursal es un proceso universal, lo resuelve el juez de lo mercantil. ¿Vale? Y ya tendríamos el artículo 4 que, bueno, pues la competencia de los órganos se extenderá el conocimiento y decisión de las cuestiones previas y prejudiciales no pertenecientes al orden social. Esto es exactamente igual que en el contencioso administrativo que en el civil. El penal tiene alguna diferencia. Bueno, pues evidentemente serán decididas en la resolución que ponga fin al pleito y evidentemente la decisión que se pronuncie, lo mismo que en civil, no producirá efectos fuera del pleito en que se dicte, ¿no? Dice la norma, hasta que la resuelva el órgano jurisdiccional competente, las cuestiones jurisdiccionales penales, solo las penales, suspenderán el plazo para adoptar la debida decisión solo cuando se basen en falsedad documental y su solución sea del todo punto indispensable para dictarla. Recordad que esto es exactamente igual que, si la memoria no me falla, el 42 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es el juez el que resuelve porque tiene que ver, digamos, si efectivamente esa falsedad es importante y le impide resolver la cuestión mediante sentencia. Sigue diciendo la norma, la suspensión de la ejecución por existencia de una cuestión prejudicial solo procederá si la falsedad documental en la que se base se hubiere producido después de constituido el título ejecutivo y se limitará a aquellas actuaciones ejecutivas condicionadas para solucionarla, ¿no? ¿Vale? Apreciación de oficio de la falta de jurisdicción y competencia. Aquí lo único que tendríamos que tener en cuenta, porque siempre es lo mismo, es el plazo. El plazo, si nos acordamos en contencioso administrativo, es de 10 días, mientras que aquí el plazo es de 3 días. La declaración de oficio, dice el tercer párrafo, de la falta de jurisdicción o de competencia, en los casos de los 2 párrafos anteriores, requerirá la previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal por plazo común de 3 días. Esta es la diferencia fundamental con cualquier otro orden jurisdiccional. El plazo son 3 días. Recordad que aquí, cuando se habla de falta de jurisdicción, aquí tengo que aclararlo un poquillo si queréis. Vamos a ver, recordad que el 117 de la Constitución nos dice la jurisdicción es única. La jurisdicción ordinaria es única y se divide en 4 órdenes jurisdiccionales: civil, penal, contencioso y social. Esto es no de primero de derecho, esto es de parvulitos, ¿no? Bien, pero claro, luego nos dice hay unas jurisdicciones especiales, la jurisdicción militar, la jurisdicción constitucional, etcétera. Pero claro, entonces, cuando aquí me dicen falta de jurisdicción, ¿a qué se está refiriendo? Pues se está refiriendo, dentro de la jurisdicción ordinaria,
a falta de competencia del orden jurisdiccional social, en este caso. Y cuando habla de falta de competencia se refiere a ese juzgado en concreto, de falta de competencia, por decirlo de alguna forma, objetiva. Lo aclaro así un poquillo, pues para eso, para que a la hora de estudiarlo no nos rechine la cuestión. Por eso digo, ley de la jurisdicción social. A ver, es verdad que está utilizado en otro sentido, pero la jurisdicción social no existe. Existe la jurisdicción ordinaria y dentro de la jurisdicción ordinaria el orden jurisdiccional social y el penal y el civil y el contencioso. ¿Vale? Un poco cuando lo veamos para que no nos volvamos locos, por decirlo de alguna forma. Y ahora sí que deberíamos entrar en el estudio de las competencias de los juzgados en concreto, ¿no? Juzgados, sala del TSJ, sala de la Audiencia Nacional y sala del Supremo. Pero claro, esto nos llevaría media hora y no creo que estéis dispuestos a escucharme. Entonces, yo rogaría que durante el mes de agosto, además de repasar pues, todo lo que hemos visto, si queréis echarle un vistazo al tema 65. Yo cuando volvamos volveré otra vez a retomarlo un poquillo y a intentar, pues en la medida de lo posible, ir comentando algunas cosas, ¿vale? Como he hecho ahora con estos 2 o 3 artículos. Lo difícil del tema ya casi ha pasado. Ahora nos vienen las competencias de los juzgados, de las salas y del Supremo. Y la competencia territorial, que también tiene alguna pequeña dificultad. Pero bueno, quiero decir que esto sería lo más complicado. A partir de ahí, el resto del tema no tiene ninguna dificultad y me atrevería a decir que el tema siguiente tampoco. Los procesos, las modalidades procesales sociales, alguna pueden tener mínima. ¿Vale? Pues no tenemos más tiempo, hasta aquí lo dejamos.